Dios no se olvida de sus hijos, y si no se olvidó de mí, tampoco lo va a hacer de ti. Quédate porque hoy te voy a contar cómo yo pude experimentar el gran e inmenso amor de Dios en mi vida y por qué hoy, más que nunca, me queda claro que el mismo Dios que un día nos salvó es el mismo Dios que nos puede sacar de cualquier situación el día de hoy. Y continuando con la serie de la historia detrás de, en donde hemos estado analizando la historia o qué dio origen a una serie de canciones que Dios me permitió escribir, hoy vamos a hablar acerca de la canción Conozco a mi Dios. Me gustaría abordar este video, esta experiencia contigo, yendo con una guía de 5 preguntas. Y vamos a ver la primera. ¿De qué habla esta canción? ¿De qué trata esta canción? La canción de Conozco a mi Dios habla acerca de una persona que está en un momento que se siente lejos de Dios, una persona que quizá dejó de hacer aquellas cosas espirituales, que se dejó de congregar, que dejó de buscar a Dios en términos de oración, lectura de la palabra, pero que nunca dejó de creer en Él. Es una historia en la que es real, que es un testimonio, una experiencia que yo viví y de la cual estoy muy agradecido con Dios porque pude experimentar su bondad. Pero habla de una persona que nunca deja de creer en el Señor, en sus promesas, que está confiado en que el Señor lo va a volver a traer de vuelta, que el mismo Dios que en su momento lo salvó por primera ocasión, es el mismo Dios que lo va a sacar de esa situación y lo va a traer de vuelta a Él. Entonces es una canción de esperanza, es una canción que nos suelta, por decirlo de alguna manera, las promesas que hay en la palabra de Dios, sino que aún en medio de su debilidad, aún en medio de su proceso, aún en medio de ese tiempo, vamos a decir, de dolor, sigue creyendo en las promesas de Dios. A pesar de que lo que está viendo en ese momento no es lo que un día pensó, sigue creyendo que Dios tiene el poder, la capacidad y el amor de volverlo a traer a sus brazos nuevamente. ¿Por qué me alejé de la iglesia? Es decir, a mí, en mi caso, ¿qué fue lo que me orilló a alejarme de la iglesia? Si sigues este canal y si no, aquí te voy a dejar el video anclado en la pantalla. En el video anterior hablé acerca de cómo se dio Jeremías 23 y de cómo me tocó ver la transformación de un pastor a un falso maestro, de un predicador, vamos a decir, ordinario, a un predicador de la prosperidad, a una persona movida por el dinero. Y ese fue un punto muy crucial que me llevó a tomar esta decisión, porque yo servía dentro de mi iglesia, yo serví durante mucho tiempo, prácticamente yo llegué, conocí al Señor, me involucré, aprendí lo básico y desde muy joven me empecé a involucrar en el servicio por amor a Dios, por amor a esa iglesia. Así que este fue un punto crucial. Después de dejar las áreas de servicio en las que estábamos, mi esposa y yo vimos que esta situación no iba a mejorar, no iba a cambiar. Así que de los dos fui yo quien tomó primero la decisión de dejar de ir a la iglesia. Ahora, mi esposa nunca dejó de congregarse. Le doy muchas gracias a Dios por su vida. Más adelante van a saber qué tan crucial fue este punto. Pero yo tomé la decisión de separarme de la iglesia en la que estaba. Dejé de ir, dejé de asistir. Y ahí ha sido tanto el daño, tanto el desagrado que me quedó, que en ese momento dije, ¿sabes qué? Me quiero dar un tiempo. No quiero volver a saber de una iglesia en mucho tiempo. Quiero quizá enfocarme en mi trabajo simplemente y ya. No fui una persona que me descarrié, que volví al mundo. Simplemente dejé de congregarme, dejé de orar, dejé de leer, porque sí me sentía muy triste. Sí ocurrieron cosas que trajeron mucha tristeza, que trajeron mucho desánimo a mi vida. Pude ver cómo pues muchas personas que a lo mejor en su momento serví, ayudé, te ven como algo desechable. Como ahora ya no estás en un área o en una posición de servicio, pues ya eres irrelevante y pasas a un segundo término. Así que en medio de ese proceso, a pesar de lo difícil que era, yo tenía algo muy claro. Y es que Dios jamás tiene la culpa de lo malo que pueda llegar a ser el hombre.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que muchas personas, cuando algo malo sucede en sus vidas, y más aún tratándose de la iglesia, inmediatamente tienden a culpar a Dios, siendo que el ser humano tiene un corazón, tiene una voluntad, hace acciones malas que él deliberadamente elige hacer, y Dios no tiene la culpa. Así que yo sabía que el corazón malo de un individuo, quizá la indiferencia de algunas otras personas, me hizo sentir de esa manera, pero yo era consciente de que Dios no tenía la culpa. Yo era consciente de que, a pesar de eso malo que me había pasado dentro de la iglesia, pues Dios no tenía la culpa, que las personas en sí toman esas decisiones, eligen hacer eso, pero Dios no fue como que los movió, los orquestó. Y muchos se preguntarán, no solamente en este video o en esta experiencia, sino en cosas que pueden estar pasando en tu vida, ¿por qué Dios permite ciertas cosas que son malas? Pues de la misma manera que Dios permite o no te detiene cuando tú haces algo malo. Ponte a pensar en eso en algún momento, por un momento. Ponte a pensar en eso tan solo un segundo. Si Dios interviniera cada vez que nosotros quisiéramos hacer algo malo, no habría historia de la humanidad. Todos estaríamos fritos. Así que yo tenía esto bien claro y quiero ayudarte con eso. Si tú estás pasando o has pasado por algo difícil, Dios nunca tiene la culpa de nada. Él siempre, a pesar de lo malo que nos pueda hacer el hombre, lo transforma para bien, para el beneficio, para la edificación de nuestras vidas. Una convicción bastante fuerte. A pesar de que yo me había alejado de la iglesia, recuerdo que familiares muy cercanos, muy directos míos, sí estaban preocupados. Pensaban que me iba a descarriar, porque probablemente te ha tocado ver hermanos así, ¿no? Que se desvían del camino, van al alcohol, a las drogas, a los excesos. Pero gracias a Dios yo pues, no tuve la necesidad, no me encontraba en esa posición. Simplemente dejé de congregarme porque no quería saber nada de una iglesia. Todo lo que ustedes puedan ver acerca del movimiento de la prosperidad, falsos profetas, falsos apóstoles, liderazgo tóxico, nocivo, abusivo, manipulador, etc. Lo había vivido de cerca. Había visto lo que había ocasionado en amigos, en familiares, que simplemente dije, ¿sabes qué? Quiero tomarme un tiempo de desintoxicación. Pero en ese tiempo, en ese momento, había algo que venía a mi mente. O sea, a pesar de que yo sabía que no estaba yendo a la iglesia, que no estaba orando, que no estaba buscando a Dios, había algo en mi interior que era una convicción de que Dios me iba a traer de vuelta a Él. Incluso esta convicción es tan fuerte que mi esposa y yo estábamos teniendo una conversación, y recuerdo que ella, obviamente muy preocupada por mi situación, dijo: ¿cómo quisiera que esto ya se acabara? O sea, ese tiempo de yo estar alejado de Dios y de la iglesia. Decía, ¿cómo quisiera que ya esto pasara, que ya este proceso pase y ya puedas estar nuevamente en la iglesia? Y me acuerdo que yo la miré y le dije, mira, no sé cómo va a suceder, no sé cuándo va a suceder, no sé cómo lo vaya a hacer Dios, pero si de una cosa estoy bien seguro, es que Él me va a volver a traer a Él. Le dije, no sé cómo, no sé cuándo, pero Él me va a traer de vuelta a Él. Y ella me dijo, obviamente pues preguntando mi seguridad, ¿no? ¿Cómo estás tan seguro? Y yo le dije, y de ahí nace el nombre de la canción, yo le dije, porque yo conozco a mi Dios. Yo sé que soy de Él, yo sé que le pertenezco, yo sé que soy suyo. Y ahora, ¿cómo se origina una convicción así? ¿Cómo se produce este tipo de convicción? Porque es muy normal que durante los tiempos difíciles, los tiempos de procesos, de dificultades, de dolor sobre todo, empieza uno a cuestionar todo. Empieza uno a preguntarse dónde está Dios, empieza uno a preguntarse dónde están ciertas personas, etc. Pero más allá de eso, mi convicción venía principalmente de la palabra de Dios. En primer lugar, de la palabra de Dios. ¿Cómo yo podía hacer una afirmación de que yo conozco a mi Dios? O sea, en ese momento de que yo conocía, pero conozco a mi Dios, porque conozco su palabra. Sé lo que su palabra dice, sé lo que su palabra tiene que decir acerca de mí, sé el inmenso amor, el gran precio y costo que llevó poderme salvar como para que me dejara en medio del camino, y que sé que Él no me había dejado. Yo había tomado la decisión de alejarme de Él, de la iglesia, por esas experiencias, pero a pesar de eso,
yo recordaba las promesas de Dios, yo recordaba lo que decía su palabra, y yo sabía que Dios me iba a volver a traer a Él. Aunado a esto, también puedo decir que algo que arraigó una convicción muy profunda son las experiencias. Cuando atraviesas periodos de prueba, de dificultad y soportas, no estoy diciendo que sales victorioso de todo, porque a veces te caes, pecas, aprendes a la mala, pero vas aprendiendo. O sea, el chiste es nunca soltarte de la mano de Dios, nunca alejarte de Él, sino decir, bueno, esto malo que yo hice, que yo ocasioné, cómo Dios lo puede redimir, cómo Dios le puede dar la vuelta, o bueno, ya sucedió esto, hay que seguir adelante, sino nunca rendirse, nunca ahogarse, nunca hundirse, nunca soltar el ancla que tenemos, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Así que esa convicción profunda ocasionada por creer, estudiar y tener la palabra de Dios en mi corazón fue lo que me permitió, aún en medio de mi dificultad, recordar que Dios podía sacarme aún de esa situación y que me podía volver a traer de vuelta a Él. ¿Cómo volví a casa? Entonces, una persona que se alejó de Dios, está en lo suyo, pero mantiene una creencia y una convicción sólida de que lo va a traer. Pero ¿cómo? ¿Cuándo iba a suceder esto? Principalmente yo tengo que darle, obviamente toda la gloria siempre es para Dios en primer lugar, antes que nada, pero sí tengo que darle el crédito a mi hermosa y maravillosa esposa, porque ella fue la que me dijo, vamos a orar para que Dios sea quien nos lleve a una iglesia verdaderamente sana, una iglesia que sea de bendición para nuestras vidas. Así que mi esposa escribió algunos puntos que queríamos ver en nuestras vidas, o sea, que queríamos ver en esa iglesia que pudiera ser de bendición a nosotros. Y me acuerdo que mi esposa en este orden lo escribió: en primer lugar, que fuéramos bien recibidos; en segundo lugar, que fuera un lugar donde se predicara la palabra de Dios fielmente, y también un lugar pues donde pudiéramos crecer. Lo sorprendente de esto es que mientras pasaban los días y platicábamos, pensamos en una iglesia que es de un muy amigo mío que hoy es mi pastor, y estoy muy agradecido con él, con su vida, con la iglesia, porque desde que yo era pastor de jóvenes lo conocí y me ha ayudado muchísimo sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de favor, como que esperando algo a cambio. Lo ha hecho siempre de manera desinteresada. Así que Dios trajo a la memoria esta iglesia y volvimos a esa iglesia. Y déjame decirte que esa pequeña lista que mi esposa hizo acerca de qué nos gustaría ver en la iglesia, todo se cumplió en la primera visita que hicimos y en el orden en cómo mi esposa redactó esa pequeña petición de oración a Dios. Habíamos estado orando por eso, dimos ese paso de fe y ahí fue donde Dios hizo la obra completamente. Ahora, como te dije anteriormente, todo venía de una convicción de que yo sé que Dios me va a volver a traer de nuevo a Él. Así que orando, confiando en Él y dando ese paso de fe fue como Dios me trajo de nuevo a su iglesia, fue como Dios me trajo de nuevo a sus pies. Y ahora, hoy en día, mi fe, mi convicción está todavía más fuerte que antes, porque sé que Dios está conmigo y sé que Dios nunca deja tirados a sus hijos. El día que yo volví a la iglesia, esa frase retumbó en mi mente como no tienes una idea, de que Dios no se olvida de sus hijos. Dios jamás va a dejar abandonados a sus hijos. Así que yo creo firmemente que cualquier persona que pudiera estar alejada por cualquier circunstancia, por cualquier dificultad, Dios tiene el poder, Dios tiene el amor y tiene la intención de traerte de vuelta a casa. Lo que me lleva a mi último punto. ¿Crees que Dios te puede salvar aún hoy de cualquier situación? Porque quiero aclararte algo. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo quiero decir. Yo no soy nadie especial. No soy nadie, soy un simple hijo jornalero del Señor, no soy nadie en especial. Y si Dios me pudo
volver a traer a Él, Dios te puede volver a traer a sus brazos. Dios puede hacer que el amor que tenías anteriormente vuelva aún más fuerte. Yo sé que el amor de Dios te puede traer aún en medio de cualquier circunstancia. Y déjame decirte, probablemente tú piensas, bueno, esa fue una historia quizá muy suave porque hay testimonios más fuertes, pero estás perdiendo de vista lo más importante. No se trata de la historia, no se trata de la persona, se trata de el mismo Dios. Se trata de Dios. Y cuando se trata de Dios, no importa la circunstancia, no importa si es porque a ti te lastimaron, no importa si es porque tú pecaste y te alejaste, no importa si es porque hubo una situación que no pudiste controlar y te rebasó totalmente. No importa la circunstancia que sea, el mismo Dios sigue siendo fiel. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, para siempre. Él no cambia. Tú y yo cambiamos. Hoy nos gusta algo, mañana no. Hoy podemos amar a alguien, nos puede lastimar y herir y quizá ese amor se disminuye, pero el amor de Dios no. Y ese mismo Dios que un día abrió tu corazón y te hizo creer en el Evangelio, es el mismo Dios que hoy quiere sacarte de cualquier situación y hacer que vuelvas a Él. Porque es lo que dice su palabra, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y cuando se trate de sus hijos, Dios no te va a dejar tirado. Así que espero que esta historia te haga reflexionar y meditar en eso. Que Dios, no importa del pozo donde tú estés, en el que tú pienses que no hay salida, en el que tú pienses que ya no hay vuelta atrás, ahí Dios te puede hacer volver. Créeme, es muy sencillo. Tienes que orar a Él. Él te va a escuchar aunque tú creas y el diablo te haga creer que no te escucha. Él te escucha. Y si tú das ese paso de fe en orar, pedirle a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Devuélveme el gozo del Espíritu Santo. Regrésame de nuevo a ti. Regrésame, dame una iglesia que sea bíblica, que sea sana, que realmente me ayude, a crecer, a fortalecerme. Él lo va a hacer. Créeme, te lo digo por testimonio y sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón de que es tiempo de volver. Y es tiempo de volver, ¿por qué? Porque el Señor no tarda en regresar. Así que mientras hoy tienes vida, hoy puedes respirar, mientras hoy estás viendo este video y te sientes lejos, sientes que estás en un momento de dificultad, sigue creyendo en el Señor, aférrate a Él y Él va a hacer lo imposible.